Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chilay. ¿Cómo está tu día el día de hoy? Espero que esté lleno de planes, lleno de armonía y felicidad. Yo así me siento el día de hoy dispuesto y disponible para compartir con ustedes este curso de cómo repertorizar con homeopatía. Vamos en el módulo número 26. Estamos viendo los rubros y subrubros del psiquismo de la letra R. Anteriormente, en el módulo 25, estábamos viendo las características distintivas de los medicamentos homeopáticos de empleo más frecuente. Nos quedamos en Causticum. Causticum es un individuo por lo regular muy temeroso, muy deprimido, sirve bastante para trastornos por depresión, por muerte de alguna persona, sirve para personas que no toleran que los contradigan, que son muy litigiosas, mas sin embargo se nos pasó una parte muy importante de Causticum en las parálisis. Es un excelente medicamento cuando hay tanto parálisis facial o cualquier tipo de parálisis que se venga gradualmente y más del lado derecho. Si buscamos en el repertorio parálisis, vamos a buscar parálisis facial. Damos clic, ya puse parálisis facial y damos buscar. Parálisis agitante con parálisis facial es otro síntoma, es decir, Parkinson con parálisis facial. Seguimos buscando. Aquí está parálisis facial, este es el general. Encontramos en grado 1 estos medicamentos como es Allium cepa, Anacardium orientalis, Coccus cacti, Crotalus horridus, Formica rufa, Iodum purum, Kalium phosphoricum, Opium, Petroleum, Plumbum metallicum. El Plumbum metallicum es excelente cuando hay un accidente cerebrovascular. Pulsatilla pratensis, Ruta graveolens, Senega, Strychninum purum, Syphilinum y Zincum metallicum. En grado 2 tenemos Agaricus muscarius, Varita carbónica, Cadmium metallicum, Causticum. Esto es lo que les digo, que el Causticum es muy importante en parálisis facial. Cuprum metallicum, Graphites naturalis, Calyx chloricum y Nus vomica. Nos vamos a ir a parálisis facial del lado derecho, que es como trabaja el Causticum. En grado 1 tenemos Hepar sulfuris calcareum, Calyx chloricum, Calyx phosphoricum, fósforo, Plumbum metallicum, Silicia terra y Syphilinum. Y en grado 2 tenemos Árnica montana y Causticum como los medicamentos más importantes en la parálisis facial en grado 2. En grado 3 no tenemos nada. Si buscamos, por ejemplo, Parkinson o parálisis agitante, como ustedes la quieran buscar. Aquí tenemos parálisis agitante, que es Parkinson. Tenemos en grado 3 los más importantes, como es Agaricus muscarius, Cannabis indica, Conium maculatum, Gelsemium sempervirens, Lathyrus sativus, Mercurius solubilis, Rus toxicodendrum, Strychninum purum y Zincum metallicum. Pero aquí si buscamos Causticum, lo vamos a encontrar en grado 2. ¿Se fijan cómo es muy importante el Causticum en parálisis? El Causticum es muy compasivo, se compadece por el sufrimiento de los demás, así como fósforo. No confundir el fósforo con el Causticum. Causticum tiende más a la depresión, aunque también es muy amable y sonriente, igual que el fósforo, pero se da más bien el Causticum en personas depresivas que están pasando por una mala racha. Vamos a ver otro medicamento que es la dulcamara. Esa se da mucho en tiempo húmedo y frío. La mentalidad son las madres protectoras que están al pendiente siempre de sus hijos. Inclusive a veces no les dejan desarrollarse mentalmente como debe de ser porque siempre está controlando la mamá. Tiene tendencia a la obesidad, a la artritis y al reumatismo. Yo dulcamara lo doy mucho también para síntomas alérgicos, respiratorios y que resulta excelente para eso. Acuérdense, en tiempo frío, húmedo. Estamos hablando en tiempo de lluvias. Ese quedaría exactamente para nuestros pacientes.
El Gelsemium es muy importante, la prescripción se da cuando hay una gripa que ya pasó de más de 10 días, le das el Gelsemium y va a empezar a mejorar el paciente. También sirve para trastornos nerviosos, para cuando hay mucha debilidad en el cuerpo, para trastornos por malas noticias, también cuando hay una anticipación a los exámenes, como en Etusa también se anticipa mucho a los exámenes, se le da mucho a los muchachos que están en la secundaria, en la preparatoria, en el high school, cuando se van a enfrentar un examen y se empieza el nerviosismo, es cuando se debe de prescribir precisamente el Gelsemium sempervirens. La Ignatia Mara, esa la vamos a dar principalmente para trastornos agudos, por ejemplo, por penas, por muerte de alguna persona. Si se lo dan a la 200, va a aceptar inmediatamente la mente la muerte de esa pérdida que tuvieron. Sus síntomas son paradójicos. Un ejemplo de paradójico es que se mejora el dolor de la garganta una vez que traga. Por lo regular, cuando te duele la garganta, la sientes hinchada, te duele al tragar la saliva o la comida. Pero en Ignatia es viceversa y tiene muchos síntomas paradójicos la Ignatia, dignas de que la estudien, de investiguen, para que vean de qué se trata. También yo la Ignatia la doy mucho para la histeria. Un ataque de histeria se puede disminuir fácilmente con Ignatia Mara. Vamos a ver la lachesis. La lachesis actúa más del lado izquierdo, por ejemplo, si tienes una amigdalitis del lado izquierdo, si lo das a la potencia 30 centesimal, aunque no sea lachesis, su personalidad le va a ayudar bastante. Lo vamos a recetar como medicamento agudo, sirve mucho para bochornos, para trastornos hormonales, con mucho calor y más de noche. Eso se lo vamos a dar a las mujeres en la menopausia y les va a servir bastante. Pues la personalidad de la chesis es una verborragia, habla muchísimo cada rato, en la cuestión sexual es muy ardiente, es muy desconfiada, es muy celosa, es de las personas más celosas de la materia médica, junto con Josiamos. Por otra parte tenemos el Lycopodium clavatum, un ser dictatorial, mandón, exigente, colérico, mal genio, pero atrás de todo eso esconde una minusvalía, una cobardía, actúa mucho del lado derecho. Por ejemplo, dolores de cabeza que van del lado derecho, dolor de ojos que van del lado derecho, el hígado es su principal acción porque restablece fácilmente al paciente. No hay que dar el Lycopodium en una fase muy aguda a altas potencias. Hay que comenzar, si ya cayó en la categoría, en las características mentales del Lycopodium, hay que empezar siempre con potencias muy bajas. Cuando una mujer está embarazada no hay que darlo en potencias altas porque puede ocasionar un aborto al Lycopodium en su momento. Si por ejemplo traes un problema de pulmón, también te sirve, trabaja mucho en el corazón, trabaja mucho en la digestión y más si tienes gases, colitis, también te va a trabajar mucho para eso. Para la circulación es excelente y más del lado derecho. Entonces el Lycopodium, ya dijimos, es dictatorial, se agrava de 4 a 8 de la noche. Como nus vomica no se agrava por la tarde, por la noche, al contrario, es feliz por la noche. Se agrava más cuando es de mañana. El Lycopodium también yo le doy mucho para impotencia sexual. Por lo regular, el sujeto del Lycopodium tiene el pene pequeño, inclusive se puede sentir traumado o inseguro por su virilidad. El Lycopodium tiende a controlar a toda la gente. Tiene mucha inseguridad, falta de confianza en sí mismo. Entonces es cuando debemos de prescribir precisamente el Lycopodium. Inclusive un dolor de garganta que va del lado derecho es un medicamento eficaz junto con la belladona, que también trabaja del lado derecho del cuerpo. Tenemos la magnesia muriática, esa trabaja mucho en el hígado con problemas hepáticos. Son mujeres muy pacificadoras, buscan la tranquilidad de otras personas, se hacen responsables de todo el mundo, tiene mucho sentido del deber,
Son tan serviciales que se olvidan inclusive de ellas mismas. Por otro lado tenemos el mercurio solubilis o vivus. Lo pueden buscar como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. Trabaja mucho en dolor de muelas, dolor de dientes, dolor de amígdalas. Es uno de los principales medicamentos junto con belladona, hepar sulfur y mercurio solubilis. Es una triada muy buena para el dolor de garganta. También no olvidarse de la chesis que trabaja del lado izquierdo. Estas personas de mercurio solubilis son muy destructivas, inclusive tiene deseos de matar a otras personas. Trabaja mucho en la destrucción de los tejidos. Hace mucho tuve un paciente que trabajaba para la policía, era judicial. Él tenía cáncer de garganta. Fue un paciente terminal. Desgraciadamente murió porque llegó demasiado tarde conmigo, pero él se sintió mucho mejor. Lo traté como un año y lo traté precisamente con mercurio solubilis. Él hacía pues muchas cosas que no eran buenas cuando era policía. Inclusive llegó a secuestrar, a torturar a mucha gente. Entonces es un medicamento que le quedaba como anillo al dedo. Y empezó a mejorar muchísimo, pero desgraciadamente se desesperó, dejó de ir a la consulta y es cuando falleció. Ahora vamos a hablar de Natrum muriaticum, pues es un medicamento que lo doy para penas crónicas. Por ejemplo, Inati Amara es para penas agudas. Cuando ya pasaron más de 10 días y el paciente siente la tristeza por la muerte de un ser querido, es cuando realmente entra aquí Natrum muriaticum. Son personas que tienen mucho resentimiento con los demás, mucho resentimiento con la vida. Es un medicamento muy profundo. Está compuesto de sal, la sal que se da en el mar. También tiene un sentido de culpa, se agrava a las 10 de la mañana y también por el sol. Las personas que sufren, por ejemplo, dermatitis por el sol, este es uno de los medicamentos más eficaces. Tiene que tener depresión, tiene que tener aversión a la compañía. Es algo indiferente, así como la sepia, pero en su momento Natrum muriaticum puede ser una persona muy cariñosa cuando esté bien. La nus vómica, este es un medicamentazo cuando, por ejemplo, te gusta el licor, te gustan las comidas condimentadas, te gustan los excesos del alcohol, las drogas. Este es un medicamento fabuloso, inclusive para todas aquellas personas que les gusta tomar, embriagarse. Si toman conciencia un poquito después de eso y cargan con su nus vómica después de la parranda, se la toman y al día siguiente van a amanecer súper bien y sin cruda. Recuerden muy bien este medicamento, nus vómica, para cuando vayan a una fiesta. También sirve mucho como antídoto de bastantes medicamentos, por ejemplo el arsénico album, el fósforo. Hay muchos medicamentos que te van a servir para estos casos, como es la nux vómica. Ahora vamos a ver el fosfórico ácido. Yo lo tomo como prioridad en la diabetes porque tiene una intensa debilidad. El diabético siempre va a estar tomando medicina alópata, entre ellas la metformina, a menos que se dé cuenta de esta medicina alternativa como es la homeopatía. Le vamos a controlar los órganos que se le dañan más, como es el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas. Le vamos a dar su constitucional. Yo casi siempre tomo el fosfórico ácido como elección porque por lo regular el diabético tiene muchos trastornos emocionales y precisamente para esto sirve el fosfórico ácido, porque también sirve para penas muy continuas, cosas que le están pasando frecuentemente. Este es el medicamento de elección de los principales medicamentos junto con el Syzygium. El Syzygium yo lo puedo dar en tintura madre, dándole 20 gotas 3 veces al día antes de cada comida y van a ver cómo se va a controlar el azúcar. El diabético tiende mucho a acumular colesterol y triglicéridos, así es de que se le afecta mucho el hígado. Yo le voy a dar Jumel en tintura madre, que es excelente para bajar los triglicéridos y el colesterol. Vamos a ver el fósforo.
El fósforo es muy amable, muy sociable, tiene muchos amigos, es muy afectuoso, cariñoso, compasivo como cáustico, que no se deben de dar juntos los dos nunca porque son medicamentos contrarios. Es temeroso el fósforo, pero él no tiene límites. Inclusive, a pesar de que es temeroso, es muy aventado a la hora de una crisis o un pleito, es entrón, porque pierde el miedo de inmediato por defender la causa o defender a sus amigos o parientes en una situación bélica. Tiene mucha tendencia al vértigo, a las hemorragias. Cuando yo veo un niño así flaquito, muy inquieto, muy sociable, muy cariñoso y que le sale sangre de la nariz, voy a elegir de inmediato el fósforo. Por ejemplo, para una hemorragia uterina, y si la mujer cae en fósforo, está excelente porque se le va a cortar casi de inmediato. También hay otro medicamento que sirve para hemorragia uterina, como es la Sabina. Esa yo la doy a la potencia 30 cuando hay una hemorragia uterina como medicamento agudo, cada 10 gotas cada 2 horas, y van a ver que se le va a quitar casi de inmediato esa hemorragia. La pulsatila pratensis es muy sentimental, llora con facilidad, es muy dócil, muy afectuosa, muy amable. Junto con el fósforo son los dos medicamentos de mejor carácter de la materia médica. Los síntomas de pulsatila son muy erráticos y cambiantes. Para inflamación de testículos también sirve bastante. Siempre están necesitadas de afecto. Son de las personas que se te acurrucan, que quieren que las abraces, que las estés apapachando todo el tiempo. Es precisamente uno de los síntomas principales de pulsatilla. Vamos a iniciar ahora con la jerarquización de los síntomas mentales de la letra R, pues sean bienvenidos a la Universidad Virtual de Chilay. Reprimendas, reproches a otros, reconvenir a otras personas por sus actos y palabras. Nos vamos a ir precisamente a trastornos en el repertorio, aquí lo buscamos, trastornos por reproches. Seguramente va a salir Staphysagrine. Trastornos por reproches, damos clic en el hipervínculo. En grado 1 tenemos Stramonium y en grado 3 tenemos Colosintis, Opium y Staphysagrine. Humor repulsivo, que provoca en los demás sentimientos de repeler o despreciar al sujeto. Resentimiento, en este caso vamos a ver malicioso. Reservado, el que es cauteloso y reacio en manifestar su intimidad a otras personas, aún a familiares, no comunicando a nadie sus efectos, intenciones, ideas y proyectos. Resignación, conformidad, tolerancia y paciencia en las adversidades. Falta de respeto, que no tiene el miramiento, consideración y atención que merecen las personas con quienes trata y que son mayores o superiores que él en jerarquía. Respeto, veneración por los que lo rodean. Aquel que no respeta debidamente a las personas por su santidad, dignidad o grandes virtudes son acreedoras a ser veneradas. Responde, vamos a ver, contesta. Responsabilidad, aversión a aquel que rehúsa por todos los medios contraer una deuda o obligación de ejecutar alguna acción, aun en los casos en que aceptando un servicio o préstamo pudiera resolver ciertos problemas. Resuelto, en este caso vamos a ver valiente, retardo mental, oligofrenia, vamos a ver embotamiento. Revela secretos, aquel que hace posible que otros conozcan ciertos hechos o ideas que no debía descubrirse. Revolucionario, anarquista, aquel que está en contra de algunas ideas, ya sea de política o de cualquier otra índole. Revuélcase sobre el piso, aquel que por cualquier motivo se tira restregando su cuerpo contra el piso con movimientos continuos, voluntarios. Reza. Rezar es un acto normal, pero se convierte en síntoma cuando se realiza en forma llamativa o excesiva, o fuera de ocasión, y más aún cuando el enfermo no tenía la costumbre de hacerlo. Rezonga, aquel que gruñe y refunfuña a lo que se le manda, ejecutándolo con repugnancia o de mala gana. Ridículas acciones, en ese caso vamos a ver gestos.
Ridiculizar, manía de aquel que tiene la costumbre inveterada de burlarse de las personas o cosas por los efectos o extravagancias que tienen o se le atribuyen. Ríese, aquel que ejecuta movimientos de su cara con o sin omisión de voz entrecortada que denota alegría o comicidad. La risa en sí es normal, solo se considera normal o patológica cuando es excesiva para la causa que la provoca, o cuando no existe causa, o cuando la risa tiene características que trataremos adelante. Ríese en forma espasmódica. Ríese en forma espasmódica, la que se produce en forma involuntaria por contracción de los músculos respiratorios, habitualmente por mecanismos reflejos. Ríese involuntariamente, cuando el sujeto ríe sin tener su propio consentimiento y sin la voluntad expresa de hacerlo, y a veces contrariamente a su voluntad y en circunstancias no risibles. Ríese paradójicamente, accesos violentos y pasajeros de risa. Ríese de reprimenda. Se observa de lo común a niños que se ríen cuando reciben una reprimenda por su comportamiento. Ríese sardónicamente, contracción espasmódica tetanizante de los músculos de la cara, pero sin contenido alegre. Ríese por asuntos serios, cuando las situaciones graves que guardan solemnidad o son dignas de respeto mueven a risa. Esta subrúbrica debe ser vinculada con la rúbrica general, contradictorio y alternante esperados. Tonto, risa propia de un tonto mentecato, falto de entendimiento o razón. Roba, en ese caso vamos a ver cleptomanía. Desea romper cosas, se aplica al que tiene necesidad de quebrar objetos duros tales como platos, floreros, vidrios. Si se trata de papel, tela, cartón, etc., ver rasga. Rudeza, en ese caso vamos a ver grosería. Ruega, suplica, pide por gracia una cosa, insta por súplicas. Ruido, aversión al mismo ruido, ver sensible, sobresalto. Inclinación a hacer ruido, aquel que continuamente produce ruidos con su boca, manos o cualquier objeto que tenga a su alcance. Ya nos faltan 1 o 2 módulos para terminar el psiquismo, para entonces y visualizar cada uno de los órganos o sistemas y vincularlos con el psiquismo para dar con el mejor medicamento homeopático. En 2 módulos más esto se va a poner súper interesante para que le pongas ganas y termines con grado de excelencia este curso de cómo repertorizar a tu paciente. Por mi parte es todo. Que Dios te me bendiga. Nos vemos en el próximo módulo. Bye.